Passport Gringos. Bienvenidos a Passport Gringos, vuestro podcast favorito de historias y reflexiones varias sobre el deporte estadounidense y toda la cultura pop que lo envuelve. Hoy nos adentramos en la historia de un equipo que se acerca a su centenario, un equipo que érase una vez fue el mejor de su deporte. Hoy son su propia atracción de circo, en el mejor sentido de la palabra, pero exploraremos cómo los Harlem Globetrotters llegaron a la cima de su deporte, cómo hoy en día siguen existiendo a pesar de nunca convertirse en profesionales, cuál es su legado y su lugar en el mundo actual. Esto es Passport Gringos. Y como siempre, me acompaña mi inseparable copresentador, el hombre al que algunos conocen como Renaldiños, David Mosquera. ¿Cómo estás, David? Hola, Ander, ¿cómo estás? Me gusta mucho tu chaqueta. Sí, a que sí, ¿eh? A que sí, a que está bien. Está bien, nueva, tal, huele a nuevo. Uf, Eres fanático, para los que están escuchando esto y no lo están viendo, Ander tiene una muy bonita chaqueta muy bonita. o cazadora o campera, Sí. si sos argentino y estás escuchando esto, del Arsenal inglés. Correcto. Del Arsenal, sí, esto para... A ver, luego la gente se confunde y tal. El Arsenal, siempre he sentido simpatía por el Arsenal. Los años de Wenger, Henry, la primera final de Champions que vi fue la del 2006, Arsenal Fútbol Club Barcelona. Y bueno, siempre he tenido ese cariño por el Arsenal sin ser del Arsenal como tal. Esto es como cuando David te dice que no es del Madrid ni del Depor, un poco así, pues un poco parecido. Pero sí, este año quiero que el Arsenal gane la Liga a tope por delante del Manchester City, de Josep Guardiola y Salah. Y sí, o sea, fui a Londres la pasada semana y ahí he vuelto, acabo de volver. Y con un regalo maravilloso de nuestro amigo común, amigo de David, que me presentó, ya es, o sea, amigo del alma mío también, que es Chris Moreno, aunque trabaja en el Arsenal y que tuvo el fantástico detalle de venirse a tomar un café. Vino él hasta mí, lo cual también, punto, o sea, no tener que coger otra vez el metro para ir a no sé dónde en Londres. Y estuvimos ahí de charla, me trajo regalos del Arsenal. Y sí, uno de los grandes highlights de un viaje a Londres lleno de highlights, pero desde luego Chris fue uno de los más brillantes. Chris, aprovecho también y le mando un saludo enorme porque es un tipazo, el auténtico Tipazo, o sea, el prototipo de tipazo. Exactamente. También hay muchos tipazos ahora que estamos en Semana Santa. No sé cómo Sí. encajé cómo encontré esa relación, es muy mala. No, yo tampoco. Te iba a decir que, bueno, he vuelto de Londres, ahora es fiesta, están los sitios cerrados, las tiendas. No sé, hay gente, hay desfiles extraños, sobre todo en el sur de la península ibérica. O sea, así como yo voy disfrazado de persona del Arsenal, gente disfrazada de otras cosas. Que parecen poco, otras quizás, cosas. problemáticas. Porque ya que tenemos un podcast sobre deporte y cultura popular estadounidense, creo que en estas fechas amerita contar un poco lo que le sucede no a uno ni a dos, sino a varios estadounidenses que pasan esta fiesta de Semana Santa en España. El parecido con los trajes de la procesión, que desconozco cómo se llama, no sé si son nazarenos, esos trajes blancos diría que con son capucha. nazarenos, sí, pero luego hay, no sé si de los blancos o los negros, los trajes, no confundáis, gente, no sé si hay distinción de términos. Decídnoslo en los comentarios, de hecho. Sí. No queremos saberlo ahora, queremos interacción y queremos que el algoritmo mejore, así que si lo decimos mal, mejor todavía, así comentáis más. Exactamente, bueno, en estas épocas hay muchos estadounidenses que caminando por Sevilla, le ha pasado a varios, de hecho le ha pasado a varios jugadores de baloncesto, piensan que esos nazarenos con esos trajes son en realidad miembros o adeptos al Ku Klux Klan, que es una banda, si se quiere, o un grupo ideológico racista que surgió en el sur de los Estados Unidos. Y no es un grupo que se dedica a cosas que por casualidad es racista. O sea, todo el propósito del grupo es ser racistas. O sea, exactamente. O sea, es inherente a ellos. Si vieron la película... Es parte de su ADN.
Exacto, si vieron la película Django de Tarantino, Sí, saben que hay una parodia a ese grupo organizado que hacen una casa eh, sí. de Se reúnen en afroamericanos. bosques y tal, es como, no sé, dejad de jugar a, o sea, dragones y mazmorras y tal, y, o sea, buscad una vida seria, por Dios. Exactamente. Y este año, además de recordar historias como la de Trent Lockett, aquel jugador de baloncesto del Betis, de baloncesto que en 2018-2017 subió unas historias mostrando su sorpresa con lo que estaba viendo, porque en realidad él pensaba o pareció pensar que se trataba de gente del Ku Klux Klan. Este año, con esto del auge de TikTok y de Instagram y demás, se viralizaron muchos videos de americanos sorprendiéndose por lo que estaban viendo. De hecho, yo hace unos días tuiteé, en plena Semana Santa tuiteé esto, ese recuerdo, y se me vinieron muchos expertos en inglés encima Correcto, acusándome. ¿eh? Correcto, ¿eh? O sea, no es por haberte escuchado hablar, sino en plan, nada, este no tiene ni puta idea. No, o sea, gente que no sabe abrir fotos y de alguna forma ver como una secuencia de la otra y entender el contexto, porque muchos te recalcan que no tienen nada que ver lo que tú estás explicando con lo que él dice, cuando realmente sí, porque no es literal, pero cuando ves la última foto de la story, abajo del todo te pone como todavía está un poco de... O sea, chocado y un Sí, pelín perturbado solo por la imagen visual, que es ver a esta gente con los trajes específicos que se asocian en Estados Unidos enteramente a este grupo extremista racista, que vamos, es normal cuando solo lo asocias a una cosa tan específica y determinada. sí, se podría cuestionar la redacción del tweet en la que yo doy por sentado que el tipo tiene un sentido, sus historias tienen un sentido, pero lo que Mm. se me critica es no saber inglés. Hubo incluso una chica que me Nada dijo que ver, o como, sea, o sea, yo veo cómo está escrito en inglés lo que explica David y es que no hay ningún bueno, problema, o sea, es que pero está puesto... podría criticarse mi redacción del tweet original, pero no el inglés. Y una No, chica, no, no, pero es que no es una cosa de mala interpretación que, vale, puedes decir, vale, que Trent estaba siendo realmente irónico en todo, no era un error, sino era como, era parte, él claro, estaba como dentro de la broma, de parte del juego. O sea, pero no, no, es que David no sabe inglés, si supiese inglés, no, no, o sea, que yo leo ojo. eso y podría haber puesto el mismo tweet que David. Igual, ojo, yo siempre lo digo, tengo Sí. una de las peores pronunciaciones en idioma Bueno, pero por extranjero eso, pero de la entenderlo entiendes historia. perfectamente, o Sí, sea, lo que me llamó la por eso. atención, y sirve este podcast para eso, Sí, es que una sí, chica sí. que me dejó como 20 comentarios, se enroscó con Sí, sí, ese un tema. saludo para ella, ¿eh? Sí, no recuerdo el arroba, tampoco es plan Vamos, de vamos a buscar el exponerla. arroba. No, 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 no doxiemos ese tipo de cosas, no, no se hace. Pero fue muy Sí, sí. curioso porque en uno de los tantos tweets me dijo que ella tenía razón porque el novio era inglés. Y se quedó tan Sí, tranquila. sí. Entonces yo, que si hay algo que Estos tengo, niños, esto es un buen ejemplo de la falacia de autoridad. Esto exactamente, que aprendéis con Paz por Gringos. exactamente, yo que tengo, no, tengo muy pocas cosas, pero si hay algo que tengo, son nacionalidades. No tuve más remedio que aprovecharme de esa falacia de autoridad y de ese centro que me tiró para decirle, está bien, tu novio es inglés, pero yo soy estadounidense. Con esa lógica, la razón la tengo yo. A partir de ese Correcto. momento me bloqueó. Solo te faltó mandar una foto del pasaporte, ¿eh? Sí, Ya. sí, la tengo guardada para estos casos porque generalmente en Argentina cada tanto alguno me trata de cipayo, me trata de argentino que quiere vivir en Europa y ahí tengo que decirle, no, soy justamente un No, europeo no, no, perdona, estadounidense que perdona. elige Soy vivir un en europeo que Argentina. está aquí. Exactamente. O sea, Pero bueno, no quita esto que además hubo varios tweets de personas estadounidenses en las que, por ejemplo, hubo uno, no recuerdo tampoco el arroba, que se viralizó estos días, que era un estadounidense que hice una proponía, encuesta. exactamente, hizo una encuesta explicando que, bueno, como los trajes de esos nazarenos se parecen a los del Ku Klux Klan, quizás los españoles, deberíamos cambiar los trajes porque eso podría, para evitar que se ofenda o que se preocupe la gente de Estados Unidos. Obviamente también un disparate y habla mucho del, ¿cómo se diría? El egocentrismo de los norteamericanos que Egocentrismo, piensan. chauvinismo, tal, hay muchas formas de describirlo. Sí. Exactamente, pero bueno, esto es algo que toda la Semana Santa sucede
Lo que pasa que ahora con los Reels, como decía... Porque claro, con- piensa David que viene, o sea, a ver, la gente religiosa sí en Estados Unidos lo celebra a tope también, pero en lo que es el componente visual Mm, y de Semana Santa en Estados Unidos es como un conejo y huevos de chocolate. O sea, no tiene más de exacto. esto. Y luego de repente ves aquí gente en trajes, o sea, procesiones súper masivas, pero ¿qué es esto? Hay algo que me fascina de Semana Santa, que es un video del intermedio de hace como 10, 15 años, en los que se Ajá, ve la sí, gente en una capilla queriendo tocar a la Virgen con música ajá, de AC/DC. Me parece maravilloso porque encaja perfectamente AC/DC, el pogo con toda la gente, con gente caminando sí, entre las manos como en un concierto de rock, pero en claro. una iglesia. Eso a mí me parece humor, me parece maravilloso. Sí, 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 sí. Pero también hablando de gente que malinterpreta o que no entiende el significado de algunas cosas que tienen que ver contigo y conmigo, Sí, no sé si está bien sí, sí. dicho, quieres hacer una aclaración, si no me equivoco, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Y es que, a ver, bueno, en el pasado, bueno, hace ya 2 episodios, que es que estamos produciendo mucho contenido, hace 2 episodios, en el episodio del wrestling, lucha libre para principiantes, que podéis ir a ver si no habéis visto ya, o escuchar, si es iVoox o Spotify o Apple o el podcast. Pues bueno, o sea, el concepto del episodio era hacer pues esto, una guía explicatoria para la gente pues que no estuviese muy familiarizada como David, con Como yo. el deporte espectáculo que es la lucha libre, que es el wrestling. Y claro, pues básicamente estuvimos desgranando pues muchos de los componentes que hacen a la lucha libre lo que es. Y luego pues hicimos brevemente pues un top 5 por mencionar a 5 de los luchadores más icónicos, más famosos dentro de la cultura pop, que más impacto tuvieron, también relacionado con siendo las mayores estrellas del mayor momento de popularidad del wrestling. O sea, entiendo. Creo que en España sucede que La Roca y Stone Cold Steve Austin, por ejemplo, no son percibidos de la misma manera que en Estados Unidos porque justo del 98 al 2001 no estaba tan presente en España. Sin embargo, el nombre que sí que mencionaron una y otra vez, que no mencionamos nosotros en el episodio, fue el nombre del enterrador, del Undertaker, que sí, que está muy bien, también icónico, lo conoce todo el mundo, pero aquí sucede que en España, pues era hiperpopular esto cuando llega a 4 en 2007 con el enterrador en su apogeo, pero no es, o sea, está también en esa esfera, pero un peldañito por debajo, y por eso, pues si vamos a un top 10, pues sí, igual ya entra y tal, pero que hicimos un top 5 y ya está. No fue un episodio de mejores luchadores de la historia del wrestling, gente. Por Es, favor, un poquito de por favor. O sea, exactamente. necesitamos un nivel, o sea, nosotros metemos mucho esfuerzo a esto, necesitamos que vosotros, la audiencia, no, deis un poco más de No, nivel, no, no. gente. O sea, Seamos buenos. Es un episodio que, además de para vosotros que nos sí, están, o sea, para ustedes que nos están escuchando, fue un sí, poco sí, para mí. Yo me introduje sí, en sí, el mundo del wrestling sí, gracias sí, a ese episodio. De hecho, claro. Ander puede dar fe que llevo 2 semanas o 3 Ya dándole el está enfermo, o coñazo. sea, Cada vez que veo algo del wrestling se lo paso diciendo, ¿viste esto? Entonces es un episodio no, hecho yo lo para voy gente que pasando no tiene cosas y idea. tal, estamos todo el día mandándonos links de cosas de wrestling, es una locura. Sí, deberíamos Sí, sí, madurar. Pero bueno, no fue un episodio dedicado a los sí, sí. luchadores, que eso se entienda Exacto, o sea, porque... haremos cosas en el futuro y tal, o sea, porque hay mucho para sacar contenido del wrestling. O sea, y apreciamos todos los comentarios y tal, Sí, pero que el Undertaker no lo mencionamos por eso, porque creo que en un top 5 histórico no está simplemente por quizás no ser su apogeo en el momento de mayor popularidad del wrestling en sí. Y eso, y luego pues hablamos de CM Punk porque era mi favorito personal. Y luego me encantan los que piensan que era como mi top 5 personal, el top 5 histórico que di, que yo no metería y ninguno de los 5 en el mío favorito claro, preferido, pero, y, pero me mandaron mensajes directos de Twitter para recalcarme que no, o sea, Ander, que este no es, que de nuevo, que no me toquéis los cojones. y lo de CM Punk lo mencionamos únicamente porque se trataba de un tipo que pasó del wrestling a la UFC, lo que para nosotros, Sí, para mí de exacto, hecho, a mí me también. había llamado mucho la Sí, atención y lo sí, quería sí, comentar. De hecho, le pedí a exacto. Ander, sabiendo además que Sí, es fanático de CM Punk, que, sí, sí. Mm, hablásemos un poco de eso. De cualquier manera, el total. episodio está en nuestro perfil. Para el que no lo Sí, sí. escuchó, creo que Exacto. es uno Que de los vaya y lo haga, por episodios, favor. es uno de Sí, nuestros episodios favoritos y además de la mayoría de los que nos escuchan por el buen sí. feedback que tuvimos. Pero queríamos aclarar esto de los comentarios.
Sí. Porque es Solo como... no, os queremos igual y agradecemos que hayáis comentado Sí. igualmente, aunque solo sea para decir Undertaker, porque esto ayuda al vídeo, al algoritmo y todo eso. Así que seguid siendo pesados, por favor. Os lo Sí, pedimos. como lo somos nosotros también. Y Exacto, como hablando... lo somos nosotros. y hablando Pesados viendo a pesados. Sí. O sea, exacto. somos una comunidad. Y hablando de eso, ahora les voy a pedir a todos que se suscriban a lo que Sí. sea que, por ejemplo, a Sí. YouTube, si están viendo esto por YouTube, a Spotify, Google Podcast, Apple Podcast o iVoox. Dejen su Correcto. like y que además, Exacto. si pueden, comenten para favorecer Comentar. el algoritmo. Esto es sencillo. Y en YouTube suscribir y la campanita justo al lado también Sí. para que todas las notificaciones sin excepción os lleguen al móvil, al email, al ordenador, al YouTube en el ordenador, que llegue y no os perdáis ni un solo vídeo, gente, así no os perdáis ni un solo vídeo. Es importante que os suscribáis. Sí, y lo de la campanita no les va a molestar porque publicamos No, una no, vez no. a la semana, todos los Una vez a la miércoles. semana. Es Exacto. una notificación que van a tener y a nosotros que hacemos esto porque nos gusta, a Sí. pulmón, no cobramos nada por esto, nos ayuda en No. el sentido que nos posiciona mejor, poco a poco podemos ir subiendo en la cantidad de suscriptores, de seguidores y de alguna manera en algún momento podremos monetizar todo esto que estamos haciendo. A ustedes no les cuesta absolutamente nada. Así que antes de meternos con el tema de los Globetrotters, voy a darles unos Sí. segundos para que Venga. pongan pausa Suscribíos. y se suscriban. Eso. Bien. Creo que... ¿Vamos ya o seguimos? Algo- Seguimos. No sé si falta alguien que se suscriba. Que se suscriba, por Si favor. no, o sea, ese que no lo ha hecho, que le estamos viendo, que lo haga o no empezamos, ¿eh? No empezamos. Hazlo. Do it. Ahora mismo. Do it. Tú, que Do te it. estamos viendo. Shia LaBeouf haciendo el do it, como el mítico video viral en su día. Do it. Pero bueno, ahora sí. En serio, nos ayudan, Ahora no les sí. cuesta absolutamente nada, no le estamos pidiendo Exacto. dinero, no somos alguien que sube a un autobús Ya a llegará intentar eso. vender algo, ya llegará. Pero nos ayudan mucho con siguiéndonos, poniendo el corazoncito, el pulgar hacia arriba y demás, y nosotros lo agradecemos. Sí. Nos llena nuestro corazón. Pequeños corazones se llenan de amor cada vez que lo hacéis, gente. Y, o sea, nada mejor que vernos a nosotros felices. No queréis vernos tristes, ¿verdad? Pues dadle a suscribir. Y eso, hablando de un equipo que pone sonrisas en las caras de la gente, y lo ha hecho durante ya casi 100 años, son los Harlem Globetrotters. Ese equipo de baloncesto, pues quizás más todavía de lo que es el Cosmos en el fútbol, un equipo sinónimo con el deporte, no solo en Estados Unidos, sino a nivel mundial, antes de que la NBA despegase de la manera en la que lo hizo y de lo que es a día de hoy, pues con los Lakers y los Celtics en los 80, sobre todo con los Bulls de Jordan en los 90, desde entonces con Kobe, con LeBron, con Durant, con Stephen Curry, hubo ese equipo y sigue siendo un nombre que la gente reconoce a pesar de quizás no haber visto nunca un partido suyo, a pesar de no seguir en absoluto qué hacen a día de hoy como entidad. Los Harlem Globetrotters son un equipo sinónimo con el deporte de baloncesto que en un momento dado, en un día, érase una vez hace mucho tiempo, fueron el mejor equipo del mundo del baloncesto, a pesar de nunca ser profesionales. Pero que bueno, pues al final la NBA emergió, como era natural que lo hiciese, y hoy en día, pues bueno, son algo, su propio ente que existe pues de manera etérea y externa a la NBA, y es algo muy curioso, ¿no? Porque bueno, el Cosmos sigue existiendo, pero bueno, con la intención, con el propósito de ser un equipo profesional, mientras que los Harlem Globetrotters, pues bueno, son un híbrido, o sea, entre ser un equipo de baloncesto y ser pues un entretenimiento circense, no de manera despectiva, pero bueno, o sea, es atractivo para adultos y para niños, David. Sí, quizás estamos dando por sentado de que todo el mundo conoce a los Harlem Globetrotters y posiblemente todo el mundo conozca a los Harlem Globetrotters, pero hay que decir qué es lo que hacen. La gente, creo que todo el mundo conoce el nombre, pero igual no necesariamente qué hacen. Exactamente, es un grupo de basquetbolistas que se dedican a recorrer Estados Unidos principalmente y el mundo jugando partidos de baloncesto, obviamente contra
dos equipos. Antes, en sus inicios, ahora no vamos a meter, competían con contra todo tipo de equipos, pero durante la última gran parte o la gran parte de su trayectoria compitieron contra dos equipos, dos especies de sparring o comparsas. Y digo comparsas porque es un equipo que juega de forma circense, como decía Ander. Son buenos, tienen un control de balón espectacular, pero hacen más malabares y tienen una especie de... Lo quiero comparar y lo voy a comparar con el wrestling. Sí. Pueden ser al O sea, baloncesto. me parece bien porque es eso, no es solo no es el propósito el ganar en sí, porque es como es ahí el componente de espectáculo, de que tenga un componente artístico, como, Sí. o sea, es decir, los Harlem Globetrotters podrían ser un componente interesante si el baloncesto no tratase única y exclusivamente, digamos, de meter el balón en la canasta, porque siempre, a veces, o con el wrestling puedo hacerla... O sea, el wrestling también tiene pues esto, componente de ficción, ¿no? Y de historia narrativa. Por ejemplo, los Globetrotters no tienen como una narrativa más allá Tienen del una espectáculo mini que montan en un narrativa. día. Son Una mini mini narrativa, narrativas. eso sí. Son mini Una mini narrativas. narrativa de lo que son como ente, pero bueno, el propósito es como el espectáculo puro y duro que te ofrecen, al que vas a verlas en directo como vas a ver el circo, digamos. Y algo que tiene, o sea, y a veces hago la comparación quizás con el wrestling o con estos dos Globetrotters, si el baloncesto o el fútbol o la lucha fuesen, digamos, puntuados como pues la gimnasia artística, por ejemplo, sí que sería algo interesante porque es como el componente de que tiene el valor artístico, de la belleza de lo que estás haciendo, pero como al final la base del deporte es meter el punto, han acabado pues quedando relegados, ¿no? Dentro de lo que hacen. Sí, hay que decir que la gran parte, la mayoría de sus partidos son ganados por los Harlem Globetrotters. Lo que pasa que en el recorrido de ese partido hacen todo tipo de trucos, ya sea para regatear, ya sea para hacer combinaciones de pases o para anotar. Incluso a veces meten colchonetas elásticas dentro de la cancha para impulsarse más. Siguen en esencia las reglas del baloncesto, pero también tienen un tiro de 4 puntos. Es decir, le añaden un componente de espectáculo al deporte, pero obviamente con la ayuda de los rivales que se prestan a eso. Digamos que si jugasen en serio contra un equipo de baloncesto haciendo ese tipo de cosas, no tendrían tan fácil ganar porque son más espectáculo que competitividad o competencia. Y se dedican a eso, circulan, o de hecho el nombre Globetrotters, viajan alrededor del mundo. Y sí, los Harlem Trotamundos sería la traducción literal, los Trotamundos de Harlem. Exactamente. Sí. Y además, sí. No. Y además algo muy curioso que yo he descubierto documentándome para este programa es que los Harlem Globetrotters no son originarios de Harlem, son originarios del South Side de Chicago, del sur de la ciudad de Chicago. Se fundaron en 1926 y que bueno, pues tienen una historia pues muy curiosa, muy particular, muy interesante de cómo se fundan, por qué se fundan, cuál es su propósito, sobre todo inicial, porque claro, los Globetrotters emergen en un país pues todavía en el que hay una enorme y brutal fricción entre pues la gente blanca y la gente negra, y pues obviamente con, digamos, el poder todo aunado en la población blanca y habiendo pues estas leyes discriminatorias a unos niveles absolutamente brutales que hoy en día es como que te revienta la cabeza el nivel de racismo explícito que había en todos los componentes de la vida. Y claro, pues en aquella época pues empezó a surgir el baloncesto como tal, pues en los años 20, 30 y demás, se empieza a jugar a este deporte de una pelota y una canasta y tirar a canasta y así conseguir puntos, ¿no? Y es algo y el baloncesto, según se cuenta, empieza a ganar popularidad, pues eso, a jugarse de manera amateur, de manera aficionada, como todos los deportes, ¿no? Pero en ese momento, pues digamos, el béisbol ya estaba, entre comillas, profesionalizado o estructurado de manera organizada, también el fútbol americano, pero pues el baloncesto era algo que, pues casi como un juego de niños que empezaba a desarrollar en barrios y jugaban pues estos equipos de barrios contra barrios, y algo que sucedía en
en ese contexto es que los barrios pues, estaban muy segregados. Los irlandeses blancos con los irlandeses blancos, los judíos con los judíos, los negros con los negros. Estaba pues, todo muy dividido y hizo que se crease como una oportunidad ideal en una sociedad en aquel momento tan hiperracista, ¿no? Pues bueno, todavía estaban todavía liberándose, entre comillas, de los años de esclavitud y tal, todavía arrastraban esa carga de manera súper notable en ese momento. Y lo que, pues, al final lo que impulsa a los Globetrotters, pues es, vamos a hacer aquí un equipo exclusivamente de negros para dar oportunidades a, pues bueno, gente negra que quisiese jugar al baloncesto, porque muchos equipos de blanco, ya no solo por la segregación natural de los barrios, simplemente había muchas leyes en muchos sitios de negros no permitidos, gente colorizada, que es como se describía en la época, pues no eran bienvenidos en muchos otros equipos, ¿no? Y en este caso, pues se crean los Globetrotters con un poco en esa especie de finalidad. Se le ocurre al fundador del equipo, un señor judío llamado Abe Saperstein, que, bueno, pues tiene esta idea, recluta a 4, o creo que son 5 jugadores, que se llaman los Savoy Big Five, que jugaban, bueno, o sea, que habían jugado creo a nivel no universitario, sino bueno, a nivel de instituto, luego no sé si habían llegado a nivel universitario, creo que era solo instituto, y a partir de ahí pues pienso, vale, podemos hacer este equipo de negros que puede, pues esto, demostrar que los negros también son personas, ¿no? Que hoy en día es como, o sea, te explota la cabeza de pensarlo así, pero era un poco el contexto de la época, David, y es bueno, al final ese como componente positivo, pero también luego con muchos trazos negativos de que quizás al principio también era un poco de, bueno, aceptamos a los negros y tal, pero bueno, vienen como a ejercer de bufones de la corte, quizás en muchos de los, digamos, contextos en los que fueron a jugar. Sí, y primero no sé hasta qué punto si escucha esto un norteamericano puede enfadarse por la cantidad de veces que dijiste la palabra negro. No sé si eso puede llegar a generar algún tipo de... Sí, no, a ver, yo digo negro porque persona de color, no sé si es más todavía ofensivo, es como... Sí, claro, no lo estoy haciendo como crítica, sino también, este es un podcast que va sobre cultura norteamericana. No, claro, negro en español es lo que en inglés es black, pero igual algún estadounidense no entiende bien español, no entiende que es simplemente la traducción literal de black. Por un poco lo que veníamos hablando y también para que lo sepan, gente en Estados Unidos, nosotros dos no podríamos decir libremente la N-word porque está mal visto que una persona blanca utilice esa expresión. Si buscan si siguen un poco redes sociales y demás, saben que es o incluso las películas de Tarantino y demás, es un tema muy delicado en Estados Unidos. Nosotros en España no tenemos ese tipo de, al menos hasta donde yo sé. Sí, no hay ese componente idiomático de que negro es black en inglés y luego, pero luego estaba, o sea, porque también existía en aquella época la liga de negros, de Negro Leagues de béisbol, por ejemplo. Es decir, que solo es un componente lingüístico más que cualquier otra cosa, pero que gente quizás con no mucho mundo en Estados Unidos escuchas como, uy, ¿qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Sí, por eso hice el comentario, no fue una crítica, sino también para hablar un poco de eso, que creo que amerita. Si ustedes van a Estados Unidos, tengan cuidado con las palabras que eligen, nada más, porque pueden tener algún disgusto. Y sobre los Harlem Globetrotters, al principio empezaron como un equipo serio. Se trataba de un equipo que jugaba al baloncesto como manda la tradición, es decir, a ganar, no importaba tanto. De hecho, en esa época no estaba el concepto de hacer girar la pelota en un partido, no estaba el concepto de entretenimiento, sino que ellos juegan a ganar. Un montón de equipos amateurs y dentro del amateurismo, bueno, pues juegas con amigos, pero el objetivo es ganar, no estás pensando en espectáculo, negocio durante las próximas décadas. No existía ningún deporte, no solo en el baloncesto americano, sino también en el fútbol. No existía el concepto de hacer una elástica porque sí, si estamos hablando de fútbol. Claro. La idea era ganar. Y los Harlem Globetrotters empiezan a jugar y a ganar, y a ganar, y a ganar, porque realmente eran muy buenos en el baloncesto. El tipo se había armado el equipo con el objetivo de ganar partidos de exhibición. La idea era competir y ganar. Pero llegó un momento que se dieron cuenta que ganando, se iban quedando sin rivales. Y algo tenían que hacer, porque el objetivo, al no jugar ningún tipo de competición, no jugar una liga, porque no había, el objetivo era exhibiciones,
recaudar dinero, ganar dinero con esas exhibiciones. Dijeron, bueno, vamos a añadirle un poco de circo, vamos a añadirle un poco de magia a esto, porque si no, no hay chance de que podamos vivir de este tipo de partidos. Y ahí cambia la esencia de los Globetrotters y empiezan a transformarse, empiezan a acercarse a lo que son ahora. Sí, exacto. Y luego ahí entra el propio cambio de nombre, o sea, empiezan como siendo un equipo de Chicago y le ponen el nombre Harlem. Y claro, yo cuando lo escucho, esto igual es porque hay una calle fuera de Chicago, que es la calle Harlem, que va como directa norte-sur. No, era directa y explícitamente porque Harlem era el lugar de Nueva York donde más población negra había en la época y, digamos, si la gente sabía algo de Nueva York en el resto del país o de Harlem, iban a asociar directamente eso y era para darle un toque de exotismo, de exótico al equipo para que la gente fuese atraída a ver y a acudir al espectáculo y ver, mira, somos un equipo exclusivamente de negros, Harlem, venimos desde Nueva York, no somos un equipo de Chicago, pero eso ya lo conocemos todos, estamos aquí en el Medio Oeste, no, venimos desde el lejano oriente de Nueva York para entretener a las masas de Middle America, de la América Media. Y tenemos flow, porque en ese momento en Harlem estaba el jazz y demás, era como lo que iba, era lo que realmente se respetaba a nivel cultural, a nivel musical y artístico en esa parte de Estados Unidos. Hicieron bien, o sea, le dieron también un toque gustoso a lo que era el nombre y a lo que era la esencia de juego del equipo. Exacto, y ahí fueron creciendo y luego pues también en una constante lucha porque eran, digamos, pues esto, un espectáculo ambulante que viajaba un poco por todo Estados Unidos, en lo que el país se iba desarrollando también en aquella época y bueno, pues iban ahí como ese espectáculo y empezaron a integrar lo que David comentaba ahí del componente de hacer trucos de magia, digamos, ¿no? O sea, dentro del baloncesto. Y algo que también dentro de esta lucha y luego su camino hasta, digamos, ya erigirse como claramente el mejor equipo del deporte, del baloncesto en sí. Claro, había, viendo un poco documentales y tal sobre la historia de los Harlem Globetrotters y un poco que explica el racismo tan duro que había en la época y las leyes, porque mucho estaba escrito en ley, las famosas leyes de Jim Crow. O sea, uno de los jugadores explica de que creo que era en un viaje, no sé, estaba en Arkansas o en alguno de estos estados en los que... No, era en Nebraska, no era en el sur, pero bueno. En Nebraska, bueno, un sitio relativamente remoto. Son sureños de alma en Nebraska. No son del sur, pero son sureños de alma. Un poquito, porque claro, lo que tiene Nebraska igual no tenía el componente de ser un estado del sur, de la segregación y de la guerra civil. Pero bueno, en mucho del oeste americano es que no habían llegado los negros. Era algo como, o sea, ya impactaba mucho porque no veías un negro jamás en sitios así. Y explicaban de que, pues, ellos pues iban como esto, como un grupo de rock ambulante, iban por todo Estados Unidos. Y explican que pues intentaron conseguir un hotel en el centro de una ciudad en Nebraska, creo que comentaba era el documental. Y que no les dejaban porque negros aquí no se permiten y tuvieron que encontrar un motel en las afueras. Y una anécdota muy curiosa justo en aquella época es que había, no recuerdo quién era la persona o el grupo que había adiestrado literalmente a un mono, a un chimpancé, para jugar a los bolos. Y este mono iba recorriendo el país para demostrar cómo podía jugar a los bolos. Este mono pudo quedarse en el mejor hotel del centro de la ciudad de esta Nebraska, mientras que estos pobres jugadores, por ser negros, tenían que ir a jugar al motel. O sea, esto hoy en día no ocurre, pero hace 100 años, hace 90 años en Estados Unidos, había un nivel de distorsión y, o sea, brutalidad de la psique de la gente que llevaba a anécdotas tan desagradables y tan dementes como esto. Sí, te diría que lamentablemente no hay que ir 100 años atrás, sino te diría 30, 40 años, y a día de hoy sigue habiendo una suerte de racismo tácito. Vale, no, a ver, no, hay racismo tácito, sí, pero no en plan de nosotros negros no os quedáis en este hotel, pero el mono, mira qué mono más bonito, este sí que se queda con nosotros. Sí. O sea, sí, eso sí que era un nivel, o sea, hoy en día tiene racismo de muchas clases, discriminación,
todavía que sigue pesando sobre pues muchas de las minorías, en este caso los negros, pero en aquella época era en plan de, o sea, esto es una Sí. parodia, esto es absurdo, esto no puede estar pasando, pero Sí. sí. Y lo que decías de que eran el mejor equipo de baloncesto de Estados Unidos y por Mm. extensión, como decimos siempre, del mundo, porque en Estados Bueno, Unidos en aquel momento igual sí, porque todavía quizás no se había expandido el baloncesto eh, lo suficientemente rápido. Mundial del Ojo. 50, el Mundial del 50 lo gana Argentina, si no me equivoco. Pero Mira, mira, antes mira. de eso, en el Ujú, 48-49, los Harlem ujú, Globetrotters juegan contra los Lakers de Minneapolis, que son, si no me correcto. equivoco, Sí, los actuales Ángeles Lakers, y le exacto. ganan, y ahí sí se convierten oficialmente, Mm, entre comillas, si bien no era una final, no había una copa en juego, se convierten no. oficialmente en el mejor equipo de Estados Unidos y, como digo, por extensión del mundo. Y además, la peculiaridad o la particularidad de ese partido es que los Harlem Globetrotters eran negros y los Lakers de Minneapolis eran blancos. Compitieron en un Sí, partido y los negros le ganaron a los blancos. sí, porque en aquella época todavía, no sé si ya estaba permitido, pero todavía no estaba como socialmente aceptado que los negros jugasen en la liga de entonces, que era la NBA, luego surge la ABA, se fusionan, pero bueno, la NBA era la referencia de aquel momento, pero en una liga absolutamente menor en, Sí, en esa época, porque el baloncesto todavía era un deporte menor en Estados Unidos. Y había pues un poco esa pregunta social de la gente que seguía el baloncesto de ¿quiénes son los buenos de verdad? ¿Los buenos de los mejores de la NBA, una liga esencialmente de blancos? ¿O este equipo compuesto 100% por atletas negros? Y jugaron, se enfrentaron, porque unos pues eran profesionales dentro, que en aquella época pues se ganaba poco dinero por mucho que tu objetivo fuese ganar. Y luego tienes los Globetrotters que querían ganar, pero tenían el componente artístico a su juego. Se enfrentaron y para sorpresa de muchos ganaron los Globetrotters no solo un año, sino al siguiente cuando se volvieron a enfrentar y revalidaron el estatus dentro de la sociedad americana como legítimamente el mejor equipo de baloncesto. sí, y se me acaba de ocurrir que Andrés Montes en esa época no hubiese triunfado, porque como no había línea de tres, no podría haber dicho lo de raza blanca tiradora, porque no había tiradores en esa época. No ¿No? había lanzamientos lejanos, no como ahora que la NBA y el baloncesto se basa en tiros de tres. Pero sí, esa victoria contra los Lakers de Minneapolis Los hace, laguneros de Minneapolis. imagínate eso. Tiene más sentido Sí, los sí. laguneros de Minneapolis por los lagos Sí, que sí, Los sí. Ángeles Lakers. Que yo No, en sepa, Los Ángeles no hay lagos, no pero hay el nombre lagos. Lakers surge del estado de los 1000 lagos, que Claro. es Minneapolis. Exactamente, o sea, Sí, tiene sí, sentido ese nombre. Ese es por la sí, sí. estupidez de los norteamericanos de trasladar franquicias a lugares en los que no Correcto. hay. Los Grizzlies empezaron en Vancouver, en esa región de Norteamérica donde hay Grizzlies por todas partes y en Tennessee tienes algún oso perdido y tal, pero Grizzlies no hay. O sea, No. Pero bueno, cosas de americanos que para eso estamos, para explicarlas. Y para esas explicarlo. victorias son las que le abren Mm, la gira internacional, abren las giras internacionales sí, de los Lakers, de los Globetrotters. De hecho, en el sí, 51 llegan a Argentina, al famoso Luna Park, y el cronista, esto es sí. una curiosidad, pues si hay algún argentino, si hay Ujú, algún ávido lector de cosas de fútbol, en el 51 juegan contra un equipo argentino y el encargado de hacer la crónica para el gráfico fue nada más y nada menos que Roberto Fontana Rosa, que para mí es uno de los mejores escritores, cuentistas, humoristas, ujú, todo lo que sí. hizo de la historia argentina. Y el entrenador del equipo argentino, sorprendido, de hecho, tengo acá, no sé si lo tengo por acá, lo había anotado, qué fue lo que escribió Fontana Rosa. Bueno, no lo encuentro, lo tenía. Apuntes como los de usuario arroba, David. Sí, pero Fontana Rosa, acá lo tengo. La crónica de Fontana Rosa, del Ojo. gráfico, dice lo siguiente, hoy obviamente no podría haberlo escrito. Escribió, Globetrotters, trotamundos con genio. Y empezaba así. En la noche del lunes no hubo en Buenos Aires quien se divirtiera tanto como los espectadores que en el Luna Park veían jugar a los negros de los Globetrotters. Hoy obviamente eso no podría ser escrito ni en No, Argentina esa ni... connotación de que los negros están aquí para ser el entretenimiento puro y duro por defecto de los blancos, pues Bueno, no, obviamente. se lo tomaba así el entrenador Sí. argentino, además de referirse constantemente
a los jugadores de los Globetrotters como negros, decía que había sido la primera vez en su vida, porque no estaban jugando contra los equipos comparsa de los que vamos a hablar después, sino estaban jugando contra un combinado argentino. Decía que era la primera vez que los titulares querían salir de la cancha y que los suplentes no querían entrar porque estaban siendo completamente dominados. Era una época en la que los Harlem Globetrotters, si bien jugaban con lujos, la idea que tenían era también de ganar los partidos. No estaban todavía guionizados. Podían perder esos partidos. De hecho, tuvieron el primer año, los primeros años, de 120 partidos, suponte, estoy redondeando, ganaron 105. O sea, jugaban a competir, pero le fueron añadiendo el tema de los lujos. No vivían de los lujos ni de los partidos amañados. O amañados, no había rutinas, no era un espectáculo preparado como tal. Exactamente, eso a partir de los 50 ya empezaron a competir contra esos sparring, empezaron a decir, está bien, vamos a recorrer el mundo, pero no juguemos contra los equipos de cada país, porque corremos el riesgo de perder, corremos el riesgo de encontrarnos con un equipo que nos gane y se acaba el espectáculo. De hecho, también se acaba el misticismo que exactamente, que llevamos, llegaron a jugar contra Peñarol y Nacional en el Estadio Centenario de Uruguay, y los uruguayos jugaron, ya si saben la historia del centenariazo, a los uruguayos no les gusta que le muevan la pelota en la cara ni que les hagan trucos, y los uruguayos emplearon... Russo Pérez y te ponen los tacos en la cara. Exactamente, y más en esas épocas. Entonces, a partir de ese tipo de partidos donde vean todo el mundo nos quiere ganar y a veces se emplean con mucha más emoción, con mucha más fiereza que nosotros, mejor llevemos al equipo rival, vendámoslo un poco como nuestros enemigos, como que son un equipo de Estados Unidos y demás, y juguemos contra ellos en un entorno controlado, en vez de enfrentarnos a tipos que nos pueden lastimar, nos pueden ganar, nos pueden humillar, porque claro, que los Globetrotters pierdan contra un equipo sin desmerecer, uruguayo, argentino, ecuatoriano, de México, es para ellos o para el pensamiento norteamericano un fracaso. Sí, exacto. Sí, porque al final o sea, el baloncesto, así como pues el fútbol o muchos otros deportes, pues tienen su nacimiento en Europa, el baloncesto sí que tiene legítimamente su comienzo. Creo que es en Canadá, donde se funda, y bueno, luego su extensión por todos Estados Unidos al final. Canadá, Estados Unidos, por mucha frontera que haya, o sea, culturalmente son el mismo sitio. Y es eso, es algo muy interesante esa dinámica. Luego acaban yendo a Europa, a Alemania posguerra también, ahí junto a Jesse Owens también. Es una dinámica muy curiosa, de evangelización, pero bueno, de normalización, digamos, de un grupo de jugadores negros que juegan al deporte, que vienen, que al final pues ofrecen un espectáculo, pero también con esta base deportiva todavía. Claro, una base deportiva que hasta ese momento en Europa o fuera de Estados Unidos no se conocía, porque el estilo de juego afroamericano o de los negros y demás era distinto en esencia al de los blancos. Sé que estoy generalizando, me van a decir, pero que se entienda lo que digo. Aportaban al deporte europeo, al baloncesto europeo, cosas que no se veían en los partidos de baloncesto de Europa. Exacto, de hecho un profesor, no tengo su nombre apuntado, pero un profesor de la Universidad de Southern California, del sur de California, USC, explicaba un poco en uno de los documentales sobre los Harlem Globetrotters, como generalizando mucho de nuevo, ¿no? Pero decía que al final el baloncesto de blancos, pues se podía hacer la comparación con la música más clásica, ¿no? Donde hay unas bases y unas reglas más estrictas de cómo tienen que funcionar las cosas, y mientras que el baloncesto de los Globetrotters, de los negros, era lo que era el jazz, mucha más improvisación. Harlem. Exacto, Harlem, lo que era la música en Harlem, por ejemplo. Que había ese componente de improvisación, de ser pues mucho más heterogéneos, mucho más diferentes a lo que eran las bases estrictas de cómo se tenía que jugar, en este caso, al baloncesto. Que encaja perfectamente esa definición con Sweet Georgia Brown, que es la mítica canción de los Harlem Globetrotters, que si no conocen es la que se puede silbar. Yo no voy a silbarla porque soy malísimo silbando, pero Sweet Georgia Brown resume un poco eso que acaba de contar Ander, que es un poco esa forma de jugar que se sale de lo tradicional. Un poco como los brasileños en el fútbol, como los mulatos brasileños en el fútbol, los negros que jugaban en los Harlem Globetrotters. Nuevamente, estamos generalizando, no vayan a la particularidad,
porque Sí. tendríamos No, es que mi traer... tío en Salamanca en el año 40 ya jugaba al Exactamente. baloncesto y hacía trucos. Vale, muy bien. Pero, o Exactamente, sea, para nosotros no somos expertos, en este tipo de cosas. Tendríamos que ujú, traer a alguien para hablar y sería un podcast sí, sí, enorme. Estamos generalizando para entenderlo sí, sí. nosotros y que se entienda lo que Mm, queremos transmitir. efectivamente, efectivamente. Y bueno, pues eso, van ejerciendo como pues eso, el rol de espectáculo, también el rol de no activistas de manera explícita, pero bueno, o sea, normalizar relaciones en la sociedad negra, la sociedad blanca, y el componente de, bueno, de ir a Alemania, una Alemania todavía destrozada por la guerra, y o sea, absolutamente catastrofizada todavía, bueno, por estar intentando recuperarse. Van, juegan en el Olímpico de Berlín junto a Jesse Owens, y bueno, un día podemos andar en la historia de Jesse Owens, pero también estaba el componente muy interesante que explica en uno de los documentales, y es que, claro, van a jugar a Alemania, donde pues mucha gente, bueno, más allá, bueno, quizás puede... ver a Alemania un sitio complicado en aquella época también, pues bueno, acaban de perder la guerra precisamente contra Estados Unidos y bueno, con la Unión Soviética y demás, pero sí que pues, por ejemplo, muchos niños les recibían como, bueno, como a superhéroes de Marvel casi, ¿no? Esta gente con una habilidad atlética prodigiosa que venían a dar este espectáculo, a jugar este partido de baloncesto. Y luego también al mismo tiempo había pues un Estados Unidos que de alguna forma quería el país, bueno, la sociedad negra dentro de Estados Unidos, de alguna forma que se avanzase más deprisa de lo que lo hacían por los Globetrotters, ¿no? Que intentaban a través de la positividad, de ser pues algo como muy atractivo, estos jugadores negros que juegan de maravilla el baloncesto, y pues bueno, tienes la época de Martin Luther King, etcétera, que estaban queriendo avanzar las cosas de forma más de golpe, más tocante, lo cual al final es lo que avanza de manera más concreta y más notable de golpe, y es normal que así fuese, y se explica cómo pues mientras estos estaban en Alemania, en Chicago, por ejemplo, y esto creo que eran los años 50, las afueras de Chicago, no, un pueblo por el que he pasado, es un pueblo algo, bueno, en el que yo no viviría, pero que es interesante, hablan pues como lincharon a un negro y creo que, o sea, su familia que intentaron mudarse a un edificio de blancos y tal, y había pues todas estas guerras de razas que, pues esto, bueno, quizás pudieras llegar a ver ligeramente cuando ocurrió lo de George Floyd en el año de 2020, pero que realmente era un siguiente nivel de desquicio social por parte de la sociedad blanca muy, muy, bueno, lamentable y desgraciado, ¿no? Pero bueno, pues al final era todo parte de ese componente. A medida que la NBA fue avanzando y digamos, los Globetrotters, pues bueno, ya no eran tan el único bastión o la única referencia para intentar expandir, digamos, a la cultura negra a través de Estados Unidos, fueron, digamos, perdiendo ese estatus, ¿no? O sea, hicieron sus giras, como luego pues haría el Santos en fútbol o como hizo el Cosmos dentro de Estados Unidos, pero ya estaban, digamos, quedando relegados a ser, pues solo ese rol de circo, de entretenimiento, a medida que ya la NBA se establecía como una liga ya seria, competitiva, y que empezaba a competir con el béisbol, con el fútbol americano, el hockey, y es eso de cómo, pues, de alguna forma ya pasan a ser como algo totalmente ya removido, distanciado de la esencia del baloncesto competitivo. Sí, ellos, cuando surge la NBA como se la conoce hoy en día, creo que es mediados de los 70, estoy hablando de memoria, puede ser 60, pero creo que es mediados de los Sí, cuando 70. la fusión con la ABA final es en los 70, sí, Claro, diría que es ellos así. no hacen un intento por pasar a formar parte de esa liga, pero les dicen que no, porque Mm, el objetivo que tenían o los partidos que ellos jugaban eran para impresionar, era como, eso no es baloncesto, ustedes lo que quieren es sí, impresionar, no sí. siguen nuestras reglas, porque como Ujú, mencionamos antes, muchas veces en medio de esos partidos, para promocionar el espectáculo, se salían de las normas tradicionales del baloncesto, hacían cosas que hubiesen sido ujú, pasos, hubiesen sido penalizaciones y demás. Entonces los miraban como de costado. Y los Harlem sí. Globetrotters, como dice Ander, quedan como una cosa distinta, como un espectáculo itinerante, cual circo Mm, que recorre sí. todo el mundo. Ahora, en todo lo que fue previo a la implementación de la NBA, los Harlem Globetrotters hicieron mucho por su Total. comunidad.
si bien el objetivo que Sí. tuvieron al principio era económico, el hecho Ujú. de haber Sí, circulado por todo Estados Unidos, al haberse convertido de hecho en embajadores de Estados Unidos y también de, de la comunidad negra, si se quiere, sí. hizo que mucha gente se acercase al deporte y que muchos blancos empezasen poco a poco a aceptarlos. Hoy parece rarísimo estar hablando de esto, que uno Sí, sí. dice, No, en no plan, tienes... o sea, hoy juegan a baloncesto bien en la NBA blancos, o sea, un par de balcánicos y algún Claro, otro. pero O sea, digo que parece sí, sí. mentira estar hablando de que hay que aceptar a Sí. una persona que es No, no, distinta, sí, entre sí. comillas. Parece Mm. rarísimo, por suerte parece No, raro. total, o sea, hoy en día hay todo tipo de discriminación todavía, encontramos, o sea, muchos puntos de mejora, o sea, con un margen de mejora absolutamente enorme, pero que Sí, de alguna forma también esa perspectiva de que venimos de no hace tanto, de realmente, o sea, un racismo, o sea, sin matices y sin nada, o sea, explícito y totalmente, sí. digamos, o sea, bruto y tal como era, o sea, era racismo 100%. Y Y tienen también una cosa, los Harlem Globetrotters, en sí. los 80 Ujú. incorporan a la primera mujer de todas las Exacto. que formaron parte de su equipo, que Mm. es, lo tengo anotado por acá, y perdón por el machete, por los nombres, Lynette No, 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 no. Woodward, que había sido Janet medallista Woodward. olímpica en los Juegos Sí, Olímpicos, y pasa a ser la primera mujer de los Harlem Globetrotters, que después termina jugando en la WNBA, o como sea que son las sí, siglas. Entonces ellos sí. también no solo hicieron mucho por su comunidad, sino también por integrar a la mujer en un deporte que se Mm. suponía, como todos los deportes de Estados Unidos por aquella época, exclusivo para hombres. Exacto, exacto. Sí, sí, tuvieron muchos de esos diferentes componentes. Y luego la propia NBA masculina, aunque ya para esta época ya de alguna forma ya están totalmente, digo, alejados del concepto de los años 48 y 49, cuando ganan a los Minneapolis Lakers de ser legítimamente el mejor equipo de baloncesto, al final son parte nutricional, digamos, de cómo la NBA empieza a surgir, empieza a establecerse, no solo por esos partidos que juegan entre ellos, sino, digamos, cómo se acaban convirtiendo de manera tangencial y no durante muchos años, pero en una cantera casi de una NBA que no había todavía aceptado en plenamente a los negros, y hay jugadores que se convierten en estrellas de la NBA. Bill Russell, el mayor ganador de la historia de la NBA, con 11 títulos de campeón como jugador, pasó por los Harlem Globetrotters, y luego alguien de todavía mayor habilidad y que realmente marcó un antes y un después dentro de los Harlem Globetrotters y luego dentro de la propia NBA, fue el jugador de los 100 puntos dentro de la NBA, que es Wilt Chamberlain. Sí, uno de los mejores jugadores de baloncesto de la historia, está en el top 5. Exacto. Seguro, los que no siguen el baloncesto, cuando vean los máximos anotadores, máximos reboteadores, siempre va a aparecer arriba de todo con Jordan, con LeBron y demás. Will Chamberlain sale de los Harlem Globetrotters. Ahora espero que en los comentarios no nos digan, no, menciona a tal que no se olvide. Bueno, Will Chamberlain está No, mencionado. Si nos olvidamos correcto. alguno más que ustedes conozcan, pónganlo en Sí, sí. Hemos comentarios. dicho Bill Pero Russell y hemos dicho Will Chamberlain. sí, si Tranquilidad, nos gente, olvidamos de tranquilidad. alguno, déjenlo en comentarios. En comentarios, en comentarios. ¿Sabes? Mencionamos Tranquilidad, solo, pero comentad también para el algoritmo. exactamente, lo mencionamos porque son los más significativos. De Sí, hecho, Will exacto. Chamberlain tiene la camiseta retirada, porque los Harlem Globetrotters también Mm. retiran camisetas, y Will Chamberlain fue la primera que retiraron, y con razón. Y con razón. Exacto, exacto, porque era un jugador de una capacidad física absolutamente prodigiosa. Nunca había habido nadie igual que él, y bueno, ha habido pocos que seguramente después similares a él, pero tienen un total de 8 camisetas retiradas. La de Will Chamberlain fue la primera de todas, pero bueno, jugó 2 temporadas con ellos antes de finalmente marcharse a jugar a la NBA, y se marcha a jugar a la NBA. Yo creo que al final también, es decir, el componente que les hizo, digamos, tener ese éxito al principio, que era, digamos, de alguna forma la visión de su dueño y fundador, Abe Saperstein. El problema con Abe Saperstein es que, bueno, pues lo que le hizo llegar no le hizo mantenerse, y digamos, su racanería o su falta de desarrollo de la visión en los años siguientes hizo que, pues bueno, a lo que la NBA iba creciendo, Will Chamberlain pensase, en la NBA o sea, ya ahora que están incorporando jugadores negros, que ya por fin se está normalizando y se está igualando, entre comillas, la sociedad,
puedo cobrar 5 veces más al año de lo que cobro con estos, porque no se desarrolló lo suficiente con Abe Saperstein a la cabeza, y lo que les llevó a la cima les hizo caer y diluirse. Es que no tenían un margen de mejora a nivel Exacto. espectáculo, a nivel desarrollo, no voy a decir de Sí. personaje, pero sí de equipo, porque era un equipo Mm. de exhibición. Antes Sí. lo comparábamos con el wrestling. En el wrestling Mm. hay 100 luchadores, el universo de historias, el universo de cosas que puedes hacer es Sí. enorme. WrestleMania, Royal Rumble, Raw, Sí, sí. SmackDown, tienes un Sí, montón sí. de cosas que puedes hacer, entonces es muy difícil caer en el aburrimiento, salvo que te Mm. llames Vince McMahon, tengas 90 años y quieras meterte en la trama. Esa es otra historia, pero en Para el otro día, para otro programa de Paz por Gringos. exactamente, llevo 3 semanas viendo wrestling y hablo como un niño rata experto en la materia y me encanta. Pero dicho esto, los Harlem Globetrotters eran partido de exhibición, ya estábamos en los 70, 80, ya es la época en la que juegan prácticamente siempre contra los New York Generals y los Washington Nationals. General Nationals, que No, eran los dos Nationals, equipos, sí. eran los dos equipos comparsa, entonces poco más podían aportar, es decir, fueron perfeccionando todo lo que es el espectáculo en cuanto a trucos, en cuanto a acrobacias, en cuanto a lanzamientos desde el otro campo, desde la grada, pero ya no había mucho más que explotar. Y es lo que dice Ander. Se quedaron sin ideas y dijeron, bueno, somos un circo, ya está. Tenemos que hacer siempre Mm. lo mismo. Poco margen de mejora. Podemos meter mujeres, podemos meter como hoy jugadores talla baja. Jugadores en Argentina se le dice talla baja a los enanos. Podemos meter jugadores grandotes, jugadores de todo tipo, pero ya no hay mucho más, no hay mucho más que podamos hacer, y eso hizo que se quedasen como lo que son ahora, un equipo que anda país por país, ciudad por ciudad, juega su partido, se saca unas fotos y se va. Mm. Exacto, exactamente. Al final, pues esto ha sido su evolución natural. Sin embargo, hay pues mucha fanfarria, mucha cultura que han creado, y todavía a día de hoy, bueno, a día de hoy, hace pues esto, serían 10 años más o menos, bueno, siguen siendo una identidad esto, famosa, reconocible. Hace 10 años, bueno, surgió algo interesante dentro de la cultura y geopolítica mundial, es que a Dennis Rodman se le ocurrió la idea de vamos a mejorar relaciones con Corea del Norte, con Corea del Norte. Y bueno, Dennis Rodman, un tío muy echado para adelante, que se diría en España, fue y, o sea, conoció a Kim Jong-un, ya el nieto del dictador original de Corea del Norte, hijo de su padre también. Y bueno, pues fue Dennis Rodman, visitó un par de veces Corea del Norte, y la vez luego que en la que entran ya los Harlem Globetrotters dentro de toda la expedición de Rodman a Corea del Norte, cuando bueno, el medio de comunicación Vice junto a HBO deciden hacer un documental alrededor de, bueno, pues de la idea de explorar un país quizás más hermético del mundo todavía a día de hoy, que es Corea del Norte. Y hacen este documental yendo no solo Dennis Rodman a hablar con Kim Jong-un, sino llevando a 3 jugadores de los Harlem Globetrotters, porque si algo tenía en este caso el padre del dictador actual de Corea del Norte, es que era un enorme fan de los Chicago Bulls de Michael Jordan. De ahí como Dennis Rodman aparece en toda esta historia, lo bien recibido y bien tratado que es. Y luego pues añaden a los 3 Globetrotters, que eran pues estos 3 jugadores del equipo, y que de alguna forma tenían una predisposición tan positiva. Es decir, al final es como, o sea, los Harlem Globetrotters son, digamos, como la startup original. Aquí queremos gente con buena actitud y energía y tal, y es básicamente el tipo de jugador que compone a los Globetrotters hoy en día. Y es un documental interesante, si lo buscáis por ahí, que lo tenía por aquí el nombre de, del documental, lo podéis encontrar, o sea que es un poco basketball diplomacy, diplomacia del baloncesto. Si buscáis el documental lo podéis encontrar por ahí, que bueno, o sea, enseña lo que fue toda la experiencia de estos 3 jugadores de los Globetrotters, que van y de alguna forma pues también hacen como un par de cursillos tal, pero bueno, un par de entrenamientos con jugadores locales de Corea del Norte, les enseñan, y luego pues juegan un partido de patio de colegio, en el sentido de, bueno, se van turnando, eligiendo los jugadores y tal, hacen como una fusión de coreanos del norte junto a
a los tres Globetrotters, también a la cabeza de, digamos, la producción de HBO del documental. Juegan y tal, y bueno, pues es un momento que, bueno, quizás 10 años después pues no ha tenido un impacto enorme en la mejoría de las relaciones diplomáticas, pero que en su momento tuvo como su espacio en el tiempo, que fue pues algo muy, muy curioso y que quizás sí que haya abierto Corea del Norte, considerando que pues, de 20 años y que no sabíamos nada de Corea del Norte, y los Globetrotters tuvieron ese papel tan curioso y protagonista dentro de pues lo que era Michael Jordan y las mejorías diplomáticas de ese momento con Corea del Norte. Ahí quizás, ahora que contabas esto, se me ocurren como una de las causas del poco margen de mejora que tuvieron, margen de mejora a nivel fama o exposición mediática, es que Sí. son buenos los Harlem Globetrotters. Los partidos no hay villanos, no hay villanos ni competencia, entonces hace Sí. que uno, si los va a ver, sea para acompañar a hijos o a chavales. No es un espectáculo que pueda generarle algún tipo de interés, ni siquiera a los más fanáticos del freestyle, del baloncesto, porque no Claro. tiene ese componente de o querer ganar o de querer batir o vencer a alguien. Sí. Ahora, no los estoy Hacen criticando por falta más tipo de personajes dentro. O sea, tenía que llegar Vince McMahon a Claro. agarrar los Harlem Globetrotters de la época y crear todo el universo alrededor de los Globetrotters y que el wrestling fuese, lo que es el wrestling hoy en día, Sí. fuese canalizado a través de la estructura del baloncesto. Por ejemplo, me gusta porque todos los podcasts queremos arreglar algo que ya existe. Sí. Pero Venimos aquí a dar lecciones de cómo hay que hacerlo. que se sepa que somos norteamericanos también. Pero Correcto. a lo que voy es, quizás los Harlem Globetrotters son un producto hoy más circense dedicado a los niños. Y vuelvo al mismo concepto porque realmente es así. Sí. Así No, es lo que es, y no es de manera despectiva. No es es no, al simplemente contrario. La esencia de lo que son. Sí. Como además fueron introducidos al Hall of Fame del baloncesto por su tarea de difundir el deporte, que es algo que realmente hicieron, como ya dijimos antes, fueron a la Europa posguerra, fueron a ciudades de Estados Unidos donde no cualquiera hubiese ido, o sea, que no te dejen dormir en un hotel, como contaba Ander, hay que ir y hay que jugar al día siguiente, porque otros podían haber dicho, no nos dejan dormir, bueno, nos vamos. Formaron parte de una suerte de revolución cultural en Estados Unidos, entonces es mucho más que merecida su inclusión en el Hall of Fame. Y además, en los últimos años lo que fueron haciendo es incluir a miembros honorarios. Ahora me quiero detener en esto, voy a nombrar algunos de los miembros honorarios de los Harlem Globetrotters y vamos a contar alguna que otra historia. Yo tengo anotados acá en mi hoja, al más puro estilo usuario @, que, por ejemplo, Henry Kissinger es miembro honorario de los Harlem Globetrotters. Bob Hope es miembro honorario. Karim y Henry Kissinger también, porque le mencionamos justo la semana pasada en el podcast anterior, también clave para la llegada de Pelé al New York Cosmos. O sea, sí. Henry Kissinger en esta época del deporte de Estados Unidos estaba metido en todos los fregados. No, y clave también para la llegada de los militares a los gobiernos sudamericanos. Fue clave para orquestar todo golpe de Estado que se produjo en Sudamérica en los 70. Tenía su parte buena y su parte mala. Exacto. Estaba metido en todo. De hecho, creo que no murió todavía ese cabrón. Y creo que debe seguir metido en la política norteamericana. Y a mí me encanta porque es un tipo... Henry sigue vivo a día de hoy a sus... ¿Cuántos años tiene este hombre ya? A ver, José, a ver, ¿no? Sigue... A ver... Pues aquí, o sea, te ponen todo el rato cuánto tiempo pasaron en la... Debe tener como 90 o 100. Debe tener 90 o 100. No, va a hacer 100 el próximo 27 de mayo. Bueno, 100, sí. Es un tipo que solo vive para ser mencionado por políticos de una determinada ideología para avalar o sustentar sus teorías. Más allá de eso, forma parte del Hall of Fame de los Globetrotters y como van a ver ahora, no es la persona más despreciable en ese sentido. También está Karim Abdul-Jabbar, que por cierto... Este sí que está bien. Este está más que bien. De hecho, el equipo de Karim Abdul-Jabbar, ya retirado en el año 95, le cortó una racha de 24 años sin perder de los Harlem Globetrotters. Porque esto es algo que no dijimos. Los Harlem Globetrotters disputaron a lo largo de toda su trayectoria, de toda su historia, más de 26.000 partidos. Y llegaron a estar 8.000 o casi 9.000 sin perder durante 24 años hasta que el equipo de Abdul-Jabbar, que se tomó en serio el partido, les ganó.
Y acá Sí, ¿cómo se llamaba el equipo de Karim Abdul-Jabbar en este caso? me mataste. Vale, bueno, no pasa Carece, nada, no pasa nada. El equipo de Karim Abdul-Jabbar. carece de relevancia, era una serie de Correcto. exhibición de varios partidos. Y acá, Sí. si bien era exhibición, pasa mucho en el deporte norteamericano y pasa mucho con jugadores como Abdul-Jabbar, Jordan y demás, que está muy bien, se prestan exhibiciones, te puedo perder un partido, pero no me hagas, no voy a pasar el ridículo. Y seguramente en ese contrato de exhibiciones dijo, alguno tengo que ganar yo. No me hagan quedar mal, porque eso es muy de deportista norteamericano. Que se sepa, a diferencia de la lucha libre, del wrestling, donde hay luchadores que se prestan al guión, que les da absolutamente igual ganar o perder, generalmente los deportistas profesionales norteamericanos se prestan a las exhibiciones, pero no a hacer el ridículo. Esto es algo, Exacto. no es una teoría, es algo real porque forma parte de la mentalidad que tenemos nosotros, los norteamericanos. También Guppy Goldberg forma parte es miembro honorario. Actriz que, por cierto, dirigió a los New York Knicks en algún momento de su carrera cinematográfica, en esa película que se llama Eddie. Me gusta mucho esa película por cómo plantean el hecho de que se haga cargo de los Yankees. Está en la grada, es una plateísta de los Yankees que critica al equipo y le dicen, sos tan buena, bueno, venía a dirigir, te vamos a poner a dirigir. Eso a mí me fascina porque es el sueño de todos los que vamos al estadio Sí, te imaginas a ti mismo. Buah, y si me pasas eso a mí un día... Exactamente, aliento a todos ustedes que van a ver a sus equipos de fútbol a criticar y a insultar para ser llamados en algún momento a entrenar al equipo. De hecho, yo estoy esperando que me llame Juan Román Riquelme y me ofrezca el cargo de entrenador de Boca. También... Estamos buscando uno, ¿no? Es que, exactamente. O sea, ¿vas a hacer tú peor que muchos otros? Pues igual no. Exactamente. Hay que ver si al día de emisión de este podcast Boca ya consiguió entrenador. Otro de los que está, yo tengo anotado acá Morgan Freeman, pero acá me traicionó el subconsciente porque no es Morgan Freeman el que está incluido, es Nelson Mandela. Nelson Mandela. Yo estaba dando un paseo esta tarde y escribí Morgan Freeman. No sé si se ve, pero escribí Morgan Freeman. Estaba dando un paseo esta tarde pasando mentalmente la lista que había visto de miembros honoríficos de los Globetrotters, y claro, estaba Morgan Freeman, luego venía a repasar. No, era Nelson Mandela, que Morgan Freeman. Es el peor efecto Mandela de la historia, y nunca mejor dicho, porque estoy seguro que le pasa a todos que cuando uno piensa en Nelson Mandela, le aparece la imagen de Morgan Freeman, y al revés. Y de hecho, si yo te menciono la película de Matt Damon, esta basada en el libro de John Carlin, ahora mismo no sabes si Morgan Freeman interpretó a Nelson Mandela o no. Ahora mismo no lo sabes. Literal. Es espectacular el parecido. O sea, Morgan Freeman nació para interpretar a Nelson Mandela. También están, o sea, hay dos papas. Si te dicen que son hermanos, te lo crees. O sea, hermanos separados al nacer. Bueno, también hay una cosa. De hecho, esta es otra que hablábamos al principio de los norteamericanos que son muy chauvinistas. Si le pones una foto de Nelson Mandela, muchos norteamericanos te van a decir que es Morgan Freeman. Y esto tampoco es nada otro mundo. Es gente que no sabe que Argentina está en Sudamérica y que no es capaz de ubicarte a España en el mapa. Sí, o sea, esos vídeos míticos sobre de los talk shows, de Jay Leno, de Conan O'Brien, que iban a las calles de Los Ángeles, empiezan a entrevistar a gente random por la calle. Yo tengo la esperanza de que hay mucha gente que contesta bien y los corta. Pero que haya tanta gente que conteste mal, o sea, ya de por sí ya es gravísimo. No, yo igual, si bien para mí es cierto que no lo conocen, también es cierto que en Estados Unidos, habiendo 300 millones de habitantes, yo creo que la gran mayoría no le interesa dónde está España, pero también es cierto que si vas por las calles de Argentina y vas por las calles de España, hoy en día o en nuestra época, y preguntas dónde está Madagascar o dónde está, no sé, la Guyana francesa, no te van a saber ubicarla en el mapa. Ese chauvinismo que tienen los norteamericanos no está justificado, pero existe, y es un chauvinismo que también tenemos los españoles, que también tienen los argentinos y que tienen la gente de todas partes del mundo. Hay las cosas que no nos interesan no quedan retenidas en nuestra cabeza. Dicho esto, también hay dos papas metidos en el... papas entre los miembros honorarios. Juan Pablo II... Papas de los católicos, no patatas.
papas que pueden ser papás también, porque o no, depende. Bueno, no me voy a meter en Creo ese que tipo de técnicamente temas. no, pero quién sabe, o sea. Claro, porque generalmente lo hacen, no vayan por ahí. No. No, pero también está el Papa Francisco, que a mí me parece uno de los mejores papas, no solo porque es argentino, sino también porque es futbolero. Y de hecho en estos días, Aunque es San Lorenzo de Almagro, ¿eh? es de San Lorenzo, pero bueno, es futbolero. El tipo es futbolero, es uno de nosotros. En estos últimos Sí. días, ya que estamos derrapando, creo que este puede ser el episodio más cuñado de Paz por Gringo. Es decir, vamos a parecer muy cuñados para a muchas personas y me parece perfecto, porque tocamos tantos Sí, sí. temas. Decidnos lo cuñados que os parecemos. Decidlo, Sí, por favor. tengo miedo, Sí. no, fuera de broma, creo que emitimos tantas opiniones que pudimos haber derrapado o no. Hemos dicho negro muchas veces. O Sí. sea. Sí. Sí, vamos a ser va a ser difícil de entender este episodio. Seguramente en 1, 2 o 3 años tengamos que borrarlo para no quedar comprometidos No, con nada. el episodio 9 tuvo Es bueno. que desaparecer por el bien Me- de todos. Me parece bien como mito que tengamos un episodio perdido. Dicho esto, Sí. en los últimos días se viralizó o se publicó una serie de entrevistas de jóvenes de todo tipo de orientación y todo tipo de procedencias, hablando con el Papa Francisco, que enojó por igual tanto a los católicos como a los que se quejan de los católicos. Se enojó a los católicos porque el Papa se mostró integrador con cosas que la mayoría de los católicos, con las que la mayoría de los católicos no están de acuerdo, de abrir la iglesia para todos. Y también a los anticatólicos porque no fue lo suficientemente abierto de mente para ellos. Y eso a mí me parece fantástico. El Papa se mostró como un tipo normal, bastante lúcido para la edad que tiene, que te pueden gustar o no sus opiniones, pero las expresó con respeto y con sentido. Uno puede coincidir o no con alguien, pero si ves que te la está argumentando y que tiene sus motivos y te pones en su contexto, un tipo de 80, 90 años que dedicó toda su vida a la iglesia, enojó a todos. Y eso a mí me parece maravilloso, que no dejó contento a nadie siendo realmente conciliador. Yo como algo... Sí, o sea, sin hacerlo, o sea, en plan troll como lo haríamos nosotros. Exactamente. Como hace David cuando tuitea algo de fútbol. O sea. Exactamente. El tipo me llama mucho la atención y es un reflejo de los tiempos que corremos. Nadie se pone a pensar que el tipo tiene 90 años y que toda su vida estuvo pegada a la iglesia. Viejo y que retrógrado. Pero aún así el tipo se mostró conciliador, porque esto es lo de siempre. Uno, a nuestros mayores, a nuestros padres, abuelos y demás, muchas veces dice, pero ¿cómo puedes pensar eso? Y no nos ponemos en el lugar de que para ellos es algo normal, así como para nosotros, cosas que hoy hacen los jóvenes son raras. No nos ponemos, no contextualizamos. Y el Papa enfadó a todo el mundo, cosa que a mí me parece maravilloso. Me gusta mucho lo que hizo. Todo esto pero mola el Papa conciliador argentino y tal, con el rollo argentino. O sea, a mí, o sea, yo muy a favor de que si va a haber un Papa que sea de Argentina. Pero no, porque incluso para bueno, puede haber, luego de Argentina puede salir cualquier cosa, pero no, es un poco es eso, es el un Papa raro. Guay, divertido, de argentino enrollado. Pero es raro, es una rareza. Fue un Papa muy raro porque en Argentina incluso, y acá que me estoy metiendo ya en un terreno total, ya dijimos de todo. En Argentina incluso... ya llevamos una hora de programa. O sea, si ya llegan hasta aquí, esto es para la gente que quiere... Totalmente. Que quiere nuestras opiniones. Incluso en Argentina no contenta a todos. Enfada por igual a los de derecha que a los de izquierda. Los de derecha dicen que es comunista y los de izquierda dicen retrógrado. Porque no contenta a nadie. Eso a mí me parece maravilloso. Cuando en la iglesia es muy raro encontrar a personas tan abiertas como este Papa. No estoy diciendo que el Papa sea Francisco el comunista o Francisco el izquierdista o Francisco el zurdo, sino que para su edad y para su contexto me parece que es un tipo bastante que está todavía, tiene sus facultades plenas, no como nuestro presidente. Muy lúcido, no como nuestro presidente Biden, que un día de estos va a tener que cambiarse el pañal en plena rueda de prensa. Porque está Sí, o sea, el año que viene elecciones. Igual habrá cobertura de Paz por Gringos de las elecciones americanas. Algo haremos, pues porque sí. Exactamente. Dicho esto, no sé qué le pasó a la cámara. Dicho esto, ahí está. Sí. Otro miembro polémico en este caso de los Harlem Globetrotters es nada más y nada menos que Bill Cosby.
Efectivamente, es que claro, yo me puse ayer a ver documentales de los Globetrotters y de repente sale Bill Cosby. Uy, hostia, o sea, ¿qué hace este aquí? Porque claro, mi cabeza ya... y es curioso, porque luego le llegaremos a una cosa que he leído en la Wikipedia de Bill Cosby, pero claro, yo veo a Bill Cosby y pienso, pero ¿qué hace el violador en serie este aquí? Me pasaba también a veces, si pasaba por los canales de televisión en Estados Unidos, había un canal que he hecho series muy antiguas y tal, y estaban la serie que hacía Bill Cosby, famosa, en la época, y claro, siempre es como, ya solo te viene a la cabeza, este tío ha violado a más de 60 mujeres, lo cual no es un número exagerado. Está Es así. acusado, vamos a hablar para que no nos demanden, está acusado de Sí, sí, violar, tiene más de 60 denuncias y está condenado sí. no por esas 60, Condenado. sino creo que por una o por dos, por un número menor. Sí, Pero sí, sí. está acusado de más Acusado, de... sí. Vamos Sí, a... acusado de más de 60 y eso, que luego pues fue condenado y ha pasado varios años en prisión, ¿cómo es cuando te ponen en solitario? O sea, en solitary confinement. Aislamiento. Aislamiento en solitario, si no, decidnos el término exacto, así no tenemos que buscar. Decidlo en comentarios. Pero eso, o sea, sí, y claro, Bill Cosby es, claro, una figura muy controvertida. Bill Cosby, entre todas las figuras honoríficas, Bill Cosby y Magic Johnson son las dos personas que estaban, digamos, entre comillas, firmadas a un contrato vitalicio de por vida con los Harlem Globetrotters, de embajadores, de miembros honoríficos de los Globetrotters, cobrando $1 al año para toda su vida. Pero Magic Johnson, intuimos, porque no hemos visto nada que indique lo contrario, que sigue cobrando $1 al año de los Sí. Harlem Globetrotters. Cuando hacen todos los trabajos de recuento del dinero, de quién ha pagado tal, hay $1 que tiene que ir destinado a Irving Magic Johnson. Pero a Bill Cosby ya no, gente, porque cuando empezó a salir todo esto, a finales de 2014, a lo largo de 2015 y los años posteriores, de los líos de Bill Cosby, que curiosamente, y vamos a desgranar un poquito cómo ocurrió todo eso, bueno, pues los Harlem Globetrotters pensaban... a ver, los años, nosotros, o sea, a Bill Cosby, mira, no le conocíamos realmente, o sea, habíamos interactuado alguna vez, lo típico que te conoces de vista, pero Jugó. nosotros con... Jugó. O sea, Jugó. Llegó a jugar con los Harlem Globetrotters. Eso, a ver, eso dices David y tal, pero nosotros nos gustaría recordarlo como que no. Dijeron, tampoco le pagábamos tanto, le pagábamos $1, no era tan importante, no era tan importante para En plan, nosotros. vino a jugar un día, pues sí, tal, pero... Le soltaron la mano de una manera, lo desconocieron, no, nosotros Bill Cosby. Nosotros Bill Cosby no conocemos, perdona, jugar con nosotros, nada, eso es Photoshop, esas fotos que nos estás enseñando. Y pues eso, sí, se desentendieron totalmente de la figura de Bill Cosby, lo cual normal también para un equipo que tampoco factura hoy en día. El dinero que factura necesitará un golpe de relaciones públicas que les tumbe por estar asociados al señor este. Claro. Pero bueno, pues sí, eso era un componente divertido de cómo Bill Cosby aparece en todos los documentales de los Globetrotters explicando el impacto cultural que tenía, porque Bill Cosby era el abuelo de América. O sea, sobre todo para los negros y tal, era una figura absolutamente venerada como comediante, como actor. Oprah. Al nivel de Oprah. Sí. Al nivel de Oprah. Sí. En Estados Unidos era Oprah y Bill Cosby. Y Bill Cosby. Exacto, no había más. Exactamente. Acá, yo preparando el episodio, yo dije, ¿y en España quién sería el Bill Cosby de la cultura pop española? No lo digo por sus delitos. No. Antes de que se supe que violó a toda esa gente. Claro, porque Bill Cosby era un humorista, tenía series de televisión y realmente era muy querido y popular, era universal. No había nadie al que le cayera mal Bill Cosby. Y dije, ¿quién sería en España? A mí se me ocurrió uno. Ahora te voy a preguntar el tuyo, Ander, y voy a pedir que pongan en comentarios quién es para ustedes el Bill Cosby español desde el punto de vista ibérico de España. Claro, pero desde el punto de vista de la cultura popular. No me metan metan algún o sea, violador. Previolaciones. Previolaciones, gente. No os vayáis por donde no tenéis que iros. Exactamente. Yo te voy a decir el mío, Emilio Aragón. No se me ocurrió otro que pudiese compararse incluso en obra. Yo dije, Emilio Aragón. Sí, algo así, claro. Estabas ahora diciendo y pensabas, ¿quién podría ser? En plan... Es muy difícil. O sea, porque eso, que tenga todo en plan, yo qué sé, Javier Cansado, pero Javier Cansado tampoco es un nivel
No, o sea, le cae bien a todo el mundo, pero no tiene ese nivel de popularidad Y familiar. en enésima O sea, potencia. para todos. Para todos, porque Además, para todos, sí, sí, que está. Emilio Ilustres Aragón. Ignorantes, Emilio Ara- Ilustres Ignorantes está muy bien, pero también no es para todos los públicos. Exactamente, Emilio Aragón tiene un plus, que es que empezó como payaso, o sea, empezó Claro, en haciendo espectáculos sí, para niños y después se convirtió en sí, un actor que hacía series que veía todo el mundo en España. Por eso es ya. el único que se me ocurrió a Sí, mí y creo que a día de hoy tiene que ser incluso no ese. hay. No hay. No, no, porque ¿qué se puede decir? O sea, Buenafuente es como lo que era Jay Leno, Johnny Carson y tal, es en plan el Exacto. host de Late Night y tal, pero no es, o sea, figura transversal como Bill Cosby era, no, no. Sí, puede ser la Emilio Aragón, sí. Ahora, Y quién sabe dentro de 20 o sí, 30 años, cuando Emilio Aragón tenga la edad de Bill Cosby, se destape algún tipo de esos incidentes, cosa que no y creo. es que además la historia de cómo se destapa lo de Bill Cosby es muy curiosa porque había habido acusaciones durante años que por lo que sea no calaba en la gente. Ah, no, ¿cómo? O sea, yo creo que era mucho la base. No, hombre, no puede ser. Y claro, la gente la asumía y siguió hasta que en el 2014 el cómico Hannibal Buress, que es nativo de Chicago, que salía bastante bueno, en diferentes series haciendo de animación, doblaje y tal, en el show de Eric Andre también, salía mucho, y estaba haciendo pues una rutina de monólogo por todo Estados Unidos en el que decía que Bill Cosby era un violador, algo que bueno, que suerte se había llegado a acusaciones y tal, pero no habían calado. Y un día, había hecho esto ya varias veces y de repente en Filadelfia, que es de donde es Bill Cosby, dijo algo así, o sea, dijo dentro de la rutina y tal, que Bill Cosby es violador, no sé qué, como que el público no supo cómo reaccionar y él les dijo, buscad Bill Cosby violador en Google. O sea, hizo mucho hincapié, id a esta noche buscad en Google Bill Cosby violador. Y la gente, claro, porque había noticias, habían surgido. Y la gente fue y se creó una bola de nieve, o sea, de manera como inexplicable, porque ya se habían salido, pero nadie como había No como sé. empujado la nieve hacia abajo, hasta que vino Hannibal, hizo esto, y de ahí se vino abajo todo el imperio de Bill Cosby, todo Bill Cosby hasta... Pues esto, empezaron, ¿no? Se les empezó a dar validez, empezaron a salir todas las mujeres, porque habían salido algunas. Una vez Sí. empezó a rodar esto, se llegó el número a 60 acusaciones de violación de Bill Cosby, o sea, claro, y no solo... Oye, o sea, un violador en serie, como se han visto pocos, además Sí. la bola de América, es que también ese componente de todo el mundo le quería. Y claro, la forma en la que él lo hacía, bueno, su modus operandi es también muy curioso porque no solo les violaba por fuerza bruta, que ya, o sea, sería en sí mismo algo, o sea, Sí. horrorífico y absolutamente perturbador, pero algo que hacía él era atraía a actrices, modelos, toda clase de mujer que conocía, les traía a su hotel, les engañaba tal para venir, les ofrecía algo para beber con droga. Y luego, o Terrible. sea, es que es brutal y, o sea, bestial y demente. Sí. ¿Hasta qué nivel? Drogaba a todas estas mujeres y se salió con la suya durante años hasta que un cómico decidió de buscar en Google Bill Cosby violador. Creo que Y fue el que sí, arrancó el movimiento Me Too en Estados Unidos. Me parece puede que él ser, y sí, Harvey sí, Weinstein fueron los primeros en caer con este sí. movimiento en el que las mujeres por fin Sí, tuvieron la exacto, sí, sí, él oportunidad de fue, sí, denunciar y de tirar exacto. abajo a todos estos Sí, monstruos que estaban en el espectáculo sí, 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 sí. estadounidense. No conocía la Exacto. historia, no sabía cómo había caído. No, Sí, no, sí, no. sí. No, no, es que es muy curiosa cuando lo describes y es eso, justo. Y luego una, creo de las chicas que habló en un reportaje que se hizo en la página web medio de comunicación slate.com, mencionaba lo que me ocurrió a mí viendo el documental ayer de los Globetrotters, que, claro, pues claro, Bill Cosby era considerado, siempre piensas Bill Cosby, la abuela de América, no sé qué, y claro, y esta chica decía que se le recuerde por lo que es que era un violador en serie. Y claro, yo cuando, sin haber leído esta Wikipedia, veo a Wikipedia y esta frase de, que es justo lo que yo pensaba ayer, Bill Cosby, el violador este, o sea, que yo ya no pienso otra cosa que no sea eso. Es que Sí, sí, incluso es mi generación, yo que te saco muchos años, ya Bill Cosby alguno no, que otro. no lo tenemos Sí. asociado a lo que fue No, como no. artista. Sabíamos que había tenido Sí. series, pero Sí, era sí, sí, como sí. esas series que la pasan, incluso en Argentina o en España la Sí. pasaban en algún lado. A un canal de los más perdidos. Sí, 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 exacto. Era el Sí, aura y no lo que fue. Imagínate. Hoy, sí, si Bill Cosby fuese generacional nuestro, si hubiese, sí. no sé, Pablo Motos, hoy que de repente se descubra eso, quizás, bueno, no creo que nadie
Dudo. Nadie lo estaría. Muy sorprendido tampoco estaría nadie, ¿no? Pero. Hablando de esto. Hablando de. No, y bueno, muy brevemente de Bill Cosby, solo decir que ha intentado, o sea, has pasado 3 años en la cárcel, 2018-2021, ha salido y había ido como un intento de, bueno, tour de regreso, tour de redención de Bill Cosby. Y claro, que tiene 85 años, que ya, o sea, no. Y ha dicho, no, que lo van a dejar para más adelante y así eso. Pero es como, madre de Dios, ¿qué hace? No hay, hoy en día ese tipo de cosas no tienen vuelta atrás y sería... No, vuelta atrás no, pero ya sería algo como tan absurdista de con 85 años, el abuelo este que ha estado 3 años en la cárcel, que va a escribir un libro, que no sería sé una qué, falta de respeto además para todas las víctimas. Sí. Y creo que nuestra generación, y acá sí la tuya, la mía, las generaciones actuales, no permitiríamos eso. Con la cultura de cancelación que hay hoy en día, que ya si pones un tuit con difícil interpretación. O sea, es que es algo, o sea, fue tan bestia que es como todo el mundo estaría bastante de acuerdo y además que es un señor, o sea, no es que tiene toda la vida por delante, no va a acabar debajo de un puente, él, o sea, y ya tiene quien le cuide. Exacto. Y no tenemos que hacer la redención de Bill Cosby. O sea, disfrutó de una vida increíble durante años, le pillaron justo al final y ese va a ser su legado. Ni siquiera Bill Cosby, luchador de wrestling, tendría redención a manos de McMahon. Ni siquiera. O sea, no al lugar. Siquiera. Y dicho esto, en el 2007, los Harlem Globetrotters decidieron crear un draft de fantasía en el sentido de mencionar a celebridades para estar disponibles para jugar con ellos. De hecho, se celebra antes del draft de la NBA. Dijeron, bueno, vamos a mencionar celebridades que puedan jugar, que sean elegibles para los Globetrotters. Voy a mencionar algunas y hablamos. Tenemos atletas absolutamente preparados para la práctica de baloncesto. O no. Ahora. Tenemos, por ejemplo, año 2008, eligieron al hijo de Patrick Ewing. Ahí todavía, era jugador de baloncesto. No sé si sigue siendo. Era jugador de baloncesto. Dentro de lo que cabe, tiene sentido que el hijo de Patrick Ewing, sin lugar en la NBA, juegue en los Harlem Globetrotters. Acá estoy de acuerdo. Mira, he abierto la página de Wikipedia de Patrick Ewing porque esto suena... Vale, este ha tenido que ir a jugar a Europa y efectivamente jugó en 2013 en el Club Baloncesto Valladolid. Bueno, ahí está. Desconocía el dato, pero bueno, es elegible, en cualquier momento puede formar parte de los Harlem Globetrotters. Sí. El año 2009 eligieron a Tim Howard, el guardameta de la selección de Estados Unidos con pasado en el Manchester United. Efectivamente. No lo veo mucho jugando al baloncesto, pero... No. Y luego, justo el año siguiente estoy viendo a un chico que fue jugador universitario de baloncesto, bastante reconocido con Ohio State, que se llama Mark Titus, que hoy en día es escritor de baloncesto y podcaster y tal, de baloncesto. Es un chico bastante gracioso. A mí el baloncesto universitario no me llama mucho, pero alguna vez que he querido consumir sobre ello siempre voy a este chico. Y conocí en el viaje a Londres a unos americanos que viven en Rota, en la base militar americana, y uno de los dos chicos era clavado a Mark Titus. Buscad el nombre en Google. ¿Pensaste que era? Cuando lo viste, ¿pensaste que era? Pensé, no, porque no era tan clavado, pero sí que le dije, mira, ¿te pareces a este? Y estábamos de acuerdo, mira, sí que te pareces, sí. Yo, hiciste bien en comentarlo porque yo no lo incluí, yo me centré en los conocidos. Por eso, no, ya sabía que Mark Titus no lo ibas a mencionar, pero tengo una anécdota de... Conocí a dos en el tren desde el aeropuerto a Londres ciudad, 2 americanos ahí... Claro, les escuchaba hablar, sois americanos, ¿no? Y claro, nos pusimos a hablar, iban al partido del Arsenal y eso, están en Rota, Cádiz, viviendo con el ejército. Me gusta que ya me conozcas lo suficiente para saber qué voy a mencionar y qué no, sin decírtelo. Año 2011, los Harlem Globetrotters aquí viene lo bueno. Draftean a Lionel Andrés Messi Cucciutini. Messi puede ser un Globetrotters en algún momento de su carrera. De hecho, tuvieron la intención de hacerlo jugar en una visita por Argentina. Lo que pasa que no prosperó la cosa. Estaba ocupado. Acá tenía algo mejor que hacer. Igual a este tipo de futbolistas, Messi, Neymar, que creo que también fue
drafteable. Neymar 5 años después también es elegido en el draft de los Globetrotters. Bueno, jugadores como él. Un año antes del se queda. Un año antes del se queda de Piqué, los Globetrotters. Ahí ya se estaba empezando a fraguar las semillas. Igual, a nivel espectáculo, a nivel exhibición, me parece que este tipo de jugadores sí encajan porque pueden hacer con los pies algún que otro punto y eso genera algún tipo de expectación y de interés. Sí. Año 2012. Sí, y también, aunque hablando de Messi directamente, si la gente busca Harlem Globetrotters en YouTube, no va a tener que bajar mucho para ver el partido de gigantes contra enanos que básicamente hacen. ¿Messi podría jugar con los enanos? No. Ese partido fue, si bien yo creo que los de talla baja que disputan ese partido. Hombre, talla baja. A ver, está editado, es un 2 contra 2, o sea, es una cosa hiper lamentable. Igual juegan muy bien. O sea, en un concurso de triples, yo creo que le pueden ganar a Stephen Curry. Podría ser. Porque realmente, si uno ve ese partido, juegan bien. Sí. Lo que pasa es que tiene la desventaja de la altura, que con un poco de interés es fácil taponarlos. Año 2012, voy a ir un poco rápido porque ya creo que este va a ser el podcast más largo. Usain Bolt. Año 2014, Landon Donovan, estrella del fútbol estadounidense, clave en las participaciones mundialistas de su país. 2016, Kevin Hart, que es uno de mis actores de comedia favoritos y un gran monologuista además. 2017, ojo, Gal Gadot, la Mujer Maravilla. Fue elegida, supongo que por algún tipo de promoción por la película. Quiero creer. Imaginamos que sí. 2010... creo que es ese año además, sí. Puede ser, 2018 Paul Pogba. Creo que de 2018 Paul Pogba no da 2 pases bien, así que... No, desde el Mundial de 2018 le ha costado, El síndrome Umtiti. Y en el 2020, Chadwick Boseman, de Wakanda Forever, no me sale el nombre del personaje. Forever. Es la película, pero él, el superhéroe, no me sale el nombre. Sí, Black Panther. Black Panther. No sé si fue póstumo como homenaje o si fue en vida. Eso sí, Boseman fallece en 2020. Sí, diría que es póstumo. O sea, juraría que sí. Aunque sí, no lo puedo confirmar, pero intuiría por el año, porque falleció muy de repente. Tiene sentido. Y para ir terminando, apariciones en cultura popular, hay un episodio, tengo varias, pero hicieron también, los Harlem Globetrotters protagonizan un telefilm de la isla de Gilligan, que es una de las series más importantes de la historia de la televisión estadounidense. Ellos protagonizaron una película en la que juegan un partido. El motivo de su aparición es obviamente jugar un partido. Aparecen también en Little Nicky, la pésima película de Adam Sandler, para mí de las peores de Adam, que es un tipo neoyorquino al que banco muchísimo. Y fundamentalmente... supera a Jack and Jill, yo no he visto nunca. No, tienes razón. Jack and Jill, especialmente porque en esa aparece Al Pacino bailando y cantando. Es una pésima película, ¿no? Es la peor película, sí, tienes razón. Y la mejor aparición de los Harlem Globetrotters, para ir cerrando, en una serie, programa, película, lo que sea, es en Futurama. Donde en un histórico partido en el que se juega con saltos temporales o con cortes de tiempos, ahí creo que son saltos temporales, juegan con los personajes de la mítica serie de Matt Groening. Si no vieron ese episodio, véanlo porque es uno de los mejores. De hecho, salen jugadores de los Harlem Globetrotters reales y uno de ellos no sé si es profesor de física o de lo que sea que interpreta en la vida real, pero los hacen intelectuales que explican un poco la trama de ese episodio. Es uno de mis favoritos de esa serie. Fantástico. Bueno, no sé si no lo viste. No lo viste. No. Futurama nunca he llegado a ver episodios enteros. O sea, he visto siempre partes y tal, pero por lo que sea, o sea, Simpsons y mucho de Padre de Familia y tal. South Park he visto bastante también, pero es recomendable Futurama, a mí es una de mis... Sí, siempre he escuchado, que es la misma, o sea, el mismo creador que los Simpsons, tiene la misma traza de dibujo que los Simpsons, pero... y tiene algo muy similar al wrestling. Me encanta porque hasta hace un episodio, todas mis referencias en los episodios de Paz por Gringos eran a Rocky. Siempre mencionaba a Rocky. Ahora dejé de mencionar a Rocky para mencionar el wrestling. Y una de las cosas en las que se parece es que el universo de Futurama
literal y figuradamente es tan amplio que pueden jugar con cualquier cosa. Las historias pueden ir para cualquier lado. Y eso nuevamente, como en el wrestling, es fundamental para que un producto funcione. O para que algo que tiene que ver con historias o con entretenimiento funcionen. Por eso elegimos o decidimos hacer este podcast. Porque es tan grande el universo de cosas que podemos hacer relacionadas con el deporte y la cultura popular estadounidense que es imposible caer en el aburrimiento. Exacto, exactamente. Y este ha sido el episodio de Pass por Gringos sobre los Harlem Globetrotters. Suscribíos, dadle al like, a la campanita. Momento. ¿Qué más? ¿Qué nos hemos dejado? No, suscríbete. Suscríbete. Comenta. Tú el que te has escapado antes, que te hemos dejado pasar sin suscribirte. Si llegaron hasta acá, se tienen que suscribir, comentar, darle like y compartirlo en los grupos de WhatsApp, de fútbol, de amigos, de padres, de ex compañeros de escuela, de colegio. Con vuestros amigos y con vuestros enemigos también. Con sobre todo, por favor, sobre todo con enemigos. Te voy a hacer una pregunta, Ander. ¿Tú pagarías por ver un partido de los Harlem Globetrotters? A ver, es que yo he visto anunciados muchos partidos de los Globetrotters en Chicago para ir a ver, y siempre he pensado, esto igual estaría bien, lo típico, mira, estaría bien ir a ver eso, y la realidad es que nunca ni me acerqué a pagar por ir a verlos. Bueno, es la realidad. Yo no pagaría ni loco, ni $1, no pagaría el salario de Magic Johnson, $1 por ver a los Harlem Globetrotters. No me entretiene el deporte como espectáculo. A mí me entretiene el deporte como competencia. Y tampoco escucharía un podcast o vería un videocast, lo que sea, sobre los Harlem Globetrotters. Y lo digo ahora, porque ya llegaron hasta acá. Ya llegaron hasta acá. Y quiero que sepan que yo no escucharía este podcast porque va sobre algo que no me entretiene. David es mejor que vosotros. No, bueno, todo esto es broma. Gracias por haber llegado hasta acá, obviamente. Sí. Si llegaron hasta acá, entienden esto. Lo entienden. Sí. Nos entienden, nuestra gente, nuestros panas. Sí. Y nada, eso. Suscribíos, dadle al like, comentad, compartidlo en todas las plataformas donde sea que nos escuchéis. Enviad un email si no os deja vuestra plataforma, comentad todo lo que queráis. Compartidlo con nosotros en Passport Gringos, todos los links en la descripción. Seguidnos en Twitter, @PassportGringos, en Instagram igual, en TikTok. Nos tenéis ahí, @PassportGringos en todas las plataformas. En Twitter también, @Ronaldinhos, también @AndersHoffman. También, si queréis más cosas de David, twitch.tv/Ronaldinhos. También vais ahí, también hace directos muy a menudo. Si queréis Premier League y Arsenal también, conmigo en Alineación Indebida, donde sea que hayáis escuchado Spotify, iVoox, Google Podcast, Apple Podcast, tenéis también ahí el mejor podcast sobre la Premier League. Y nada, un montón de anécdotas de hoy, espero que lo hayáis disfrutado, comentad todo lo que sea que os haya gustado o no os haya gustado. Y nada, es todo por hoy. David, gracias. Gracias a ti, Ander. Este es el episodio más largo de todos los que tuvimos y como dije antes... Pero hemos empezado tarde, es mucho más largo que creo cualquiera. Que 1:40. Casi. 1:40, vale. Y creo que bordeamos la cancelación, no, pero sí el riesgo de ser tildados de cuñados. Espero que no, porque esto es lo que somos. Todos somos cuñados en algo, pero creo que estamos ahí bordeando el cuñadismo. Sí, que se note que somos españoles también un poco, ¿no? Hombre, y que yo vengo vestido en chándal también ayuda. Y tú con la camiseta de hawaiana y tal. O sea, es que... Chao, nos despedimos. Chao, gracias a todos. Sí, nos despedimos. Venga, os queremos mucho. Chao.